¿Ok? Fíjense, habíamos dicho que el Producto Interno Bruto está compuesto por consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones menos importaciones, o sea, el saldo de la balanza comercial. ¿Ok? Y que el ingreso nacional era consumo más el ahorro más la inversión, más el impuesto, ¿no? ¿Ok? Y bueno, hablamos de un equilibrio, de una identidad entre consumo, ahorro, impuesto y el PIB, que es consumo, inversión, gasto del gobierno y saldo de la balanza comercial. Si nosotros hacemos eso, obviamente los dos consumos en los dos lados de la identidad son iguales y se pueden ir, ¿ok? Y entonces podríamos reacomodar la identidad y llevamos la inversión al lado izquierdo de nuestra identidad y llevamos el gasto público también al lado izquierdo de nuestra identidad y dejamos el saldo de la balanza comercial en el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho, perdón. ¿Ok? Profe, Dígame. disculpe, no se ve la pantalla. Ah, no se ve. Ya va. Está viéndose WhatsApp. ¿Seguro? Ah, miren. Sí. Ok. Debe ser que cuando yo... No, pero yo lo tengo dirigido aquí al... Ah, claro, ah, ok, ok, ya voy para allá. Ok. Sí, lo que pasa es que por eso es que yo normalmente cierro el buscador cuando me meto aquí, porque eso a veces pasa, ¿no? Ok. Vamos, no hay rollo. Ok. Este, ok, ahora sí. Ahora sí deben estar viendo la página ok. Ok. Ok, ahí va. Ok. Bueno, regresamos. Ok. La identidad, ok, es eso que está aquí, ok, que habla del equilibrio en los tres sectores, ¿no? El sector monetario, ok, que es el equilibrio del ahorro y la inversión, ok, el sector gobierno, que es el equilibrio del presupuesto, y el sector externo, que es el equilibrio de la balanza eh, comercial, ¿no? Entonces, de hecho, la política monetaria está basada en la consecución de equilibrios, ¿no? Que supuestamente no se consiguen solo, ¿ok? Y que por esa razón al economista le enseñan que debe hacer política económica porque es necesario alcanzar el equilibrio, ¿ok? El equilibrio no se alcanza solo, ¿ok? Y además el mercado es muy imperfecto, ¿no? Esas son las lecciones que uno le dan, ¿ok? Para inducirlo a que uno meta la pata y se ponga a hacer política económica, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, hay una política monetaria, ¿okay? Que debería regir el equilibrio del ahorro y la inversión, ¿okay? ¿Okay? Hay una política fiscal que debería regir el equilibrio de la política, el equilibrio del presupuesto, y hay una política del sector externo que debería redundar en que haya equilibrio en el sector externo, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona eso, ¿okay? De hecho, comenzamos con el gobierno, ¿okay? Y bueno, y muy probablemente terminamos con el gobierno y de repente empezamos con el sector externo, pero no creo que hoy nos metamos otra vez en política monetaria. ¿Okay? Entonces, fíjense, hay tres posibles resultados, ¿no? Hay el superávit, el equilibrio y el déficit, ¿okay? En el resultado del presupuesto público, ¿no? ¿Okay? Si tenemos superávit, supuestamente el gobierno está causando una disminución en el crecimiento económico, se está contribuyendo a que haya menos crecimiento económico. ¿Okay? Si tenemos equilibrio, supuestamente el gobierno es neutral, ¿okay? No debería afectar la economía. Y cuando tenemos déficit, supuestamente el gobierno estimula el crecimiento económico. Sin embargo, yo tengo aquí algunas observaciones, ¿no? En Estados Unidos no hubo nunca superávit, con la única excepción del gobierno de Clinton, ¿ok? Eh, Sin embargo, en el gobierno de Clinton hubo crecimiento económico, ¿no? Por lo cual, la primera premisa como que estaba mal, ¿ok?
La segunda es que en el gobierno del general Juan Vicente Gómez, ¿ok? Venezuela tuvo eh, superávit fiscal, ¿ok? Frecuente, ¿ok? Tuvo 3 o 4 eh, este, periodos muy cortos de déficit, ¿ok? Que fueron cubiertos con con un fondo del tesoro que creó el mismo general Juan Vicente Gómez, ¿ok? Sin recurrir a impuestos adicionales o a endeudamiento, ¿ok? Porque el general Juan Vicente Gómez era reacio al endeudamiento, ¿ok? O sea, era un excelente administrador, ¿ok? Y bueno, sin embargo, pareciera que el gobierno del general Juan Vicente Gómez fue un gobierno de crecimiento económico, ¿no? A pesar de tener déficit, perdón, a pesar de tener superávit del, del balance fiscal, ¿no? ¿Ok? Nosotros tenemos déficit permanente, ¿ok? Y estamos cayendo siempre, ¿ok? Por lo cual la última premisa también es mentira, ¿ok? Y, y es mentira que el gobierno sea neutral si tiene equilibrio, porque normalmente en los países bastante desarrollados, ¿ok? Hay mucha intervención, ¿ok? El gobierno se inmiscuye mucho en la economía, ¿ok? Eh, la afecta mucho, ¿ok? A pesar de que haya equilibrio eh, este, eh, en el área fiscal, ¿no? ¿Ok? O sea que no necesariamente porque haya, o sea, porque haya equilibrio, el gobierno no afecta la economía, ¿no? Eso no es necesariamente cierto, ¿ok? Entonces, la política fiscal en realidad es contradictoria, ¿ok? Los keynesianos dicen que el gasto público es expansivo, ¿ok? Es más, de hecho, por ahí anda Krugman siempre diciendo que hay que estimular, ¿ok? Se la pasa pidiendo que estimulen yo no sé qué, ¿ok? Y hay quien dice que el gasto público es inflacionario, ¿ok? Lo cierto es que el gobierno afecta a los negocios de diversas maneras, ¿ok? Su importancia relativa en el mundo es cada día mayor, ¿ok? Y nos guste o no, el gobierno es un jugador muy importante, ¿no? Y entonces eso puede llegar a causar problemas de crowding out, ¿ok? O sea, expulsión de jugadores, eso pasó en Venezuela en los inicios del gobierno de Chávez, ¿ok? Cuando comenzó el gobierno de Chávez, el gobierno de Chávez siguió un poco con las políticas que venía haciendo el gobierno de Caldera. Esa es la razón por la cual en los primeros años del gobierno de Chávez hubo una disminución sensible de la inflación, ¿ok? Porque el paquete de Teodoro era un paquete efectivo en la reducción de la inflación. Sin embargo, ya eso se había conseguido, ¿ok? Lo que se debió haber hecho en los inicios del gobierno de Chávez era permitir que las fuerzas económicas actuaran, o sea, aligerar un poco el peso de la intervención económica para que el sector privado creciera, ¿ok? Sin embargo, en los inicios del gobierno fueron inicios en los cuales se acrecentó mucho la incertidumbre, ¿ok? Se hizo una constituyente, se reformó la constitución, el presidente a veces salía por televisión y parecía que estuviese drogado diciendo que ¿cómo se llama? Que todo lo que va a ocurrir tiene su hora y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, el- eh, en lugar de ayudarse a que hubiese un aligeramiento de las presiones para que hubiese más inflación, lo que se hizo fue exacerbar eso. ¿Ok? Y entonces el gobierno decidió hacer unos planes para recuperar la economía y para eso necesitaba crédito, ¿no? Entonces ellos obligaron a la banca a que le prestara dinero, hubo una emisión masiva de papeles del gobierno en bolívares, ¿ok? Que fueron vendidos compulsivamente a la banca se dedicó a eso y no le prestó dinero al público, ¿ok? Por lo cual hubo expulsión de jugadores en Venezuela, ¿ok? Eso también pasa en los países desarrollados
cuando el gobierno se trata de emitir, de financiar masivamente, ¿ok? Y bueno, lo que sí hay que decir es que el gobierno puede influir en el crecimiento de algunos sectores, ¿ok? De hecho, el gobierno es el que incita a la creación de monopolios, ¿ok? Eh, este, con sus favorecimientos a determinados sectores, ¿ok? Y dependiendo del financiamiento, el gobierno puede ocasionar inflación o recesión, ¿ok? O sea, si el financiamiento del déficit se hace por la vía de la emisión de dinero fiduciario, ¿ok? Entonces sí hay inflación, ¿ok? Que eso fue lo que siempre se hizo en Venezuela, ¿ok? Por eso es que la inflación en Venezuela no cede, ¿ok? Porque el gobierno sigue financiándose por la vía del Banco Central, nos guste o no nos guste, ¿ok? Y bueno, y cuando el gobierno se financia por la vía del crédito, suele ser menos inflacionario, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pues Estados Unidos también se financiaba por la vía de la emisión monetaria, ¿ok? Hasta el gobierno de Reagan, ¿ok? Por eso es que el, el, el crecimiento fue bastante inflacionario hasta el gobierno de Carter, ¿ok? Y bueno, y a partir de Reagan, el crecimiento no fue tan inflacionario, ¿no? ¿Ok? Porque el gobierno decidió ya financiarse solamente con emisiones de bonos, ¿ok? Y, y descartó la posibilidad de financiarse por la vía de la emisión por parte del FED, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sí puede causarlo, ¿no? O sea, dependiendo de cuál es el tipo de financiamiento que el gobierno escoja, ¿no? ¿Ok? Y bueno, miren, aquí está la prueba de lo que yo les estaba diciendo. Pues miren, si yo calculo el gasto público entre el PIB en Venezuela, ¿ok? Y veo su efecto en la variación del Producto Interno Bruto, ¿ok? Se fijan, aquí, este es el gobierno de Pérez Jiménez, ¿ok? Que todo el mundo siempre habla maravillas de Pérez Jiménez, ¿ok? Este rango que está hasta aquí, ¿ok? Fíjense cómo se tuvo que gastar mucho para causar poco crecimiento, ¿ok? Piensen un poco en el multiplicador, ¿no? El multiplicador dice que cuando usted gasta un poquito, crece mucho, ¿ok? Resulta que tienes que gastar muchísimo para que crezca un poquito, ¿ok? O sea que en realidad no es un multiplicador, sino que es un divisor, ¿ok? Y bueno, el, el, después cuando los adecos ellos bajaron un poquito el gasto, ¿ok? Salvo el primer año del gobierno bueno, esto en realidad es la transición, ¿no? Este, ellos bajaron el gasto y fíjense cómo el, el PIB más bien mejoró, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Ratificando un poco que eso del gasto público no es tan expansivo de la economía, ¿no? Después, esto que está aquí es el del gobierno de Caldera hasta el gobierno hasta casi el final del gobierno de, de Carlos Andrés Pérez, ¿okay? Este es el envión de gasto del gobierno de Pérez, ¿okay? Y eso llegó a casi 25% de gasto público con respecto al PIB, ¿okay? Fíjense que eso causó menos crecimiento que en el periodo anterior, ¿okay? Lo cual les va ratificando que más gasto no necesariamente significa más crecimiento, ¿okay? Y bueno, después el gasto se bajó violentamente en el gobierno de, ¿cómo se llama? De Luis Herrera y en los gobiernos subsiguientes, ¿ok? Y fíjense que eso, a pesar de que todavía es alto, ¿no? O sea que es más o menos lo mismo que a principios de la democracia, ¿ok? Eso generó mucho más crecimiento, mucho menos crecimiento, ¿no? Lamentablemente, ¿okay? Y es en serio lo de lamentablemente, ¿okay? El Banco Central tenía los datos del gasto sectorizado a partir del 98 y lo sacó de la página, ¿okay? Yo lo bajé, pero no lo encuentro, ¿okay? Este, pero sí me acuerdo, ¿okay? Porque hice los cálculos, ¿okay? Que el gasto aumentó violentamente y esto se hizo negativo, ¿no? O sea, el crecimiento se hizo negativo, ¿no? ¿Okay? Ratificando otra vez que el gasto no produce ninguna expansión económica, como decimos frecuentemente los economistas, ¿no?
¿ok? Este gráfico para mí es sensacional. ¿Ok? Es la prueba de que el gobierno no debe intervenir en economía. ¿Ok? No debe intervenir en economía. ¿Ok? El mejor gobierno que nosotros tuvimos, ¿ok? Nos guste o no nos guste, el gobierno del general Juan Vicente Gómez, porque ese no intervino en economía. ¿Ok? Entonces, este, vamos a meternos con el sector externo, ¿no? Fíjense, yo estudié economía en la época en la que en Venezuela todavía había patrón oro, ¿no? ¿Ok? A ver, Rodrigo está pidiendo la palabra, ¿no? A ver, dígame, don Rodrigo. Buenos días. No, disculpe, profe, eso fue cuando Ya va, que no te la... oigo. Súbele el volumen a tu micrófono, chama. ¿Me escucha? A ver, ¿Aló? ¿Me escucha? ¿aló? Pero yo no te tengo muteado, ¿sabes? O sea, no te tengo apagado. ¿Ok? Yo no tengo apagado a nadie, ¿no? ¿Ok? Era cuando tenía el WhatsApp abierto. Ah, ok, ok. Está bien, pues no hay rollo, no hay rollo, no hay rollo, no hay rollo. Ok, vámonos con el sector externo. Yo estudié en una época en la que todavía había patrón oro en Venezuela, ¿no? Bueno, viví una época en la que había todavía patrón oro en Venezuela. Nosotros fuimos los últimos que abandonamos el patrón oro, lamentablemente. ¿Ok? Nosotros lo abandonamos en el 74 cuando se nacionalizó el Banco Central, porque de hecho nuestro Banco Central seguía emitiendo con reservas en oro, ¿no? ¿Ok? Claro, ya era un híbrido, tenía oro y dólares, ¿ok? Pero bueno, como el dólar tenía tipo de cambio fijo con respecto al oro, ¿ok? En $35 la onza, entonces eso más o menos fue patrón oro hasta el año 73, ¿no? ¿Ok? De hecho, las dos supuestas revaluaciones que hizo Caldera fueron devaluaciones, ¿ok? Porque el, el cambio oro se mantuvo, ¿no? El cambio oro se mantuvo en 107 bolívares con 50 la onza, ¿ok? Y lo que se hizo fue cambiar el precio del oro de 35 a 38 y después a 40. ¿Ok? Eso hubiese llevado el cambio nuestro a 260. ¿Ok? Sin embargo, el gobierno lo llevó a 430. ¿No? ¿Ok? Y curiosamente, ¿ok? Eso siempre fue llamado revaluación del Bolívar. ¿Ok? Y lo más curioso todavía es que en esa época crecieron las exportaciones no tradicionales, ¿ok? Ratificando que sí fue una devaluación, ¿ok? O sea que es bien interesante ese periodo, ¿no? Es parecido a lo del bendito convenio Tinoco, ¿ok? Del cual también muchos analistas hablan, ¿ok? Y que dicen que eso fue una revaluación del Bolívar, ¿ok? Y que eso ocasionó el, el, el cierre definitivo de la Venezuela agrícola y el surgimiento de una Venezuela rentista y petrolera, ¿no? ¿Okay? Ese es el drama que se habla ahí en el convenio Tinoco. ¿Okay? El convenio Tinoco también fue una devaluación, no fue una revaluación, ¿no? ¿Okay? Y, y de hecho no afectó las exportaciones. ¿Okay? Yo se los voy a mostrar en gráficos para que vean. ¿Okay? Y, y bueno, y lo que se hizo fue contribuir a que el sector petrolero creciera mucho más, ¿ok? Eso no lo voy a negar, ¿ok? Pero eso no fue malo para la economía venezolana, ¿no? Eso de hecho, eso fue lo que nos llevó al desarrollo, ¿no? Que de hecho, si no fuese por eso, probablemente no hubiésemos tenido Vencemos, ¿ok? No hubiésemos tenido Benepal, no hubiésemos tenido Protinal, Proagro, Sidor, Sivenza y todas esas cosas, ¿ok? Este,
O sea que yo no lo veo malo, ¿no? No veo malo lo que hicieron ahí. ¿Ok? Lo malo fue el haber intervenido. ¿Ok? Eso sí fue malo. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando yo estudié, la única manera de afectar el saldo de la balanza comercial era haciendo política arancelaria, ¿no? Y Venezuela era muy activa en eso de la política arancelaria. Venezuela llegó a tener aranceles de exportación a principios de la República. En el año 1830 teníamos arancel de exportación. ¿Ok? Después ya hacia el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, el arancel de exportación se quita y vivimos solamente con arancel de importación, ¿no? Y ese era el único impuesto que se cobraba en Venezuela, pues, ¿ok? Además de los impuestos de alcabala, ¿no? O sea, si ustedes llevaban una mercancía de un lugar a otro, tenían que pagar el impuesto en la alcabala, y por supuesto la alcabala era terriblemente corrupta, ¿ok? Eso es lo que lleva a López Contreras en el 30 a crear la Guardia Nacional, ¿ok? Con efectivos completamente distintos a los del ejército, porque los del ejército estaban terriblemente corrompidos, ¿ok? Después, bueno, los guardias nacionales aprendieron el negocio de la corrupción y lo aplicaron en otros lugares donde los colocaron, ¿no? Entonces, eh, eh, y en Venezuela no había impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces se vivía del arancel, ¿ok? Y eso era lo que ocasionaba que en Venezuela los precios fuesen muy altos, ¿no? ¿Ok? Era uno de las razones del por qué los precios en Venezuela eran más altos que en el exterior, además de los cuellos de oferta, ¿no? ¿Ok? Entonces, y eso siempre se identificó con una sobrevaluación del bolívar, ¿ok? Sin embargo, no había sobrevaluación, ¿ok? Porque seguía exportándose, ¿ok? el, el, lo que estábamos era identificando ese fenómeno de los precios excesivamente elevados, ¿ok? Que no eran la, la, la causa del- de la sobrevaluación, ¿ok? Sino que más bien eran consecuencia de estos dos factores, pues de una política arancelaria excesiva, ¿ok? Y además de eso, de un cuello de oferta muy importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, la política arancelaria siempre tiene efectos sectoriales, ¿ok? Y facilita o complica la actividad de las otras empresas. Por ejemplo, una política arancelaria puede ayudar a crecer muchísimo una empresa en la cual hay ventaja, ¿ok? Pero destruye la empresa en la que no hay ventaja, ¿ok? Y de hecho, las ventajas en Venezuela eran la, la tierra, porque éramos un país minero, ¿ok? Y la energía, porque afortunadamente para nosotros teníamos, bueno, empezamos a desarrollar energía hidroeléctrica, ¿ok? Y eso era bastante barato, ¿ok? Por lo cual, el mejor negocio en Venezuela era exportar tierra y energía, ¿ok? De hecho, el cemento era eso, ¿no? Pues el cemento, ¿saben lo que es, no? O sea, el cemento es más o menos 60% de tierra caliza, ¿ok? Más o menos 40% de tierra arcillosa, ¿ok? Que se meten en un horno a 1400 grados centígrados, ¿ok? Se deshidratan por completo hasta que hacen un craqueo, ¿ok? Y luego se muele eso y eso se llama clinker, ¿ok? Y el clinker era lo que se exportaba, ¿ok? Nosotros exportamos cemento durante muchísimo tiempo porque nosotros teníamos una ventaja impresionante en la producción de cemento. Es más, el cemento nuestro era mucho más barato que el cemento que se producía en Colombia, mucho más barato que el cemento que se producía en Brasil, ¿ok? Y por supuesto muchísimo más barato que el cemento que se producía en el Caribe, ¿ok? O en la costa oeste de los la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos dio a nosotros un producto bandera en exportación que era el cemento, ¿no? Que crecía a pesar del petróleo, ¿ok? Y bueno, inicialmente solamente se producía para Venezuela, porque Venezuela no producía nada en el siglo XIX, empezó a producir en el siglo XX, ¿ok? Antes de eso se importaba cemento, ¿ok? Y resulta que descubrimos que nosotros éramos un productor importante de cemento, ¿ok?
Y bueno, y Vencemos se convirtió en eso, pues. Se convirtió en un productor para el mercado interno inicialmente, luego para el mercado externo, porque cuando se fue complicando el panorama interno por las políticas económicas cada vez más frecuentes y la caída de la producción inmobiliaria, entonces, bueno, la compañía decidió empezar a exportar, ¿no? ¿Ok? El margen de exportación del cemento, el margen en la exportación de cemento era menor que el margen interno, ¿no? Pero sin embargo daba ganancia, ¿ok? Pero como había protección arancelaria, ¿ok? De hecho estaba prohibido importar cemento, ¿ok? Lo cual era de un ridículo sensacional, ¿no? ¿Ok? O sea, ¿por qué va a estar prohibido importar cemento si usted lo produce a un costo menor? ¿Ok? Bueno, entre otras razones para poderlo vender a un precio muchísimo mayor, ¿no? De hecho, nosotros vendíamos el- el saco de cemento 10 veces más caro que un saco de cemento en, en, ¿cómo se llama? En Miami, ¿ok? Y costaba 10 veces menos, ¿no? ¿Ok? Entonces el margen interno era monstruoso, ¿ok? El margen externo era adecuado, ¿ok? Y bueno, cuando nosotros empezamos a exportar a Miami, ¿ok? El, la oficina de comercio de los Estados Unidos recibió una denuncia de que Venezuela estaba haciendo dumping, ¿ok? ¿Y en qué se basaba ese dumping? Bueno, mire, el precio interno de ese producto en Venezuela es 10 veces mayor que el de aquí, ¿ok? Entonces, es imposible que esa gente me esté vendiendo el clinker, ¿ok? A un cuarto del precio eh, del costo de producción, ¿ok? A un cuarto del precio del cemento allá, ¿ok? O sea que esa gente debe estar haciendo dumping, ¿ok? Entonces, bueno, el presidente de Vencemos en aquella época, que era el señor Eugenio Mendoza padre, ¿ok? Solicitó una auditoría de costos, ¿ok? Y el ¿cómo se llama? Eh, el, el dictamen de esa auditoría es que Venezuela producía con un costo de producción tan bajo que le permitía exportar con ganancia, ¿ok? Pero que el precio interno en Venezuela era alto debido a las condiciones de mercado. ¿Y cuáles eran las condiciones de mercado? Las condiciones de un oligopolio creado por el mismo gobierno, ¿ok? Donde tres empresas se dividían el mercado con precio fijo, ¿ok? Precio altísimo, ¿ok? Era, era, era $26 la tonelada del precio, ¿ok? Este, y bueno, y estábamos exportando a $9 la tonelada de clinker, ¿no? ¿Ok? Era $26 la tonelada equivalente en clinker, ¿ok? Ese era el precio, ¿ok? Este, y eso lo conseguimos porque el gobierno hacía protección, ¿ok? El gobierno protegía el mercado de cemento, ¿ok? Innecesariamente, ¿ok? Para hacerlo crecer, ¿ok? Es más, no se podía crecer más de lo que ya se había crecido, porque eso tiene el límite de la mina, ¿no? Entonces no puede crecer más que la mina, imposible, ¿ok? Este, eh, a esos absurdos se llegó en Venezuela, pues, ¿ok? Y bueno, en Venezuela siempre se exportó productos con ventaja absoluta, ¿ok? No con ventaja relativa, ¿ok? De hecho, el hierro era un producto con ventaja absoluta. El petróleo es un producto con ventaja absoluta, ¿ok? El acero era un producto con una ventaja absoluta. El aluminio, que era absolutamente poco rentable, ¿ok? Como negocio, porque tenía nómina inflada, ¿ok? Era un negocio ventajoso, ¿ok? En la producción, ¿ok? Y se podía exportar, ¿ok? Con ganancia en la producción, no en la ganancia operativa, porque obviamente las nóminas de las empresas de aluminio estaban excesivamente infladas, ¿ok? Y hacían que el negocio, a pesar de que era rentable en el área operativa, ¿ok? Desapareciera la ganancia, ¿ok? Dado la nómina, ¿ok? O sea, a ese absurdo se llegó en Venezuela, pues, ¿ok? Pero siempre se exportó productos en los cuales había
ventaja absoluta, nunca ventaja relativa. ¿Ok? Y bueno, eso, ahí pasa una cosa, ¿no? Que cuando el producto es de ventaja absoluta, es absolutamente ridículo de evaluar, ¿ok? Porque tú exportas porque sí, pues. ¿Ok? O sea, tú exportas a cualquier tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, bueno, si lo que dice la lógica aquí, ¿ok? Y es lo que se hace en política cambiaria, ¿ok? Es que se trata de afectar a toda la balanza de pagos, no a la balanza comercial nada más. ¿Ok? Y la política se hace para conseguir algún fin, ¿no? En este caso, el fin puede ser incrementar la reserva internacional, ¿no? Entonces, un país devalúa con la intención de incrementar la reserva internacional y un país revalúa con la intención de deshacerse de reserva internacional. ¿Ok? Si el gobierno devalúa, eso tiene efectos en las cuentas más o menos de esta manera, ¿no? O sea, la exportación se incrementa, ¿ok? Sigo insistiendo que cuando tenemos productos de ventaja eh, relativa, ¿no? La importación disminuye y las salidas de capital disminuyen, ¿no? Con la devaluación. Si por el contrario el gobierno revalúa, entonces ocurre lo contrario, pues las exportaciones se caen, las importaciones suben, ¿ok? Y las salidas de capital también se incrementan y eso afecta a las reservas internacionales haciéndolas disminuir, ¿no? ¿Ok? Entonces el efecto de la política del sector externo se ve en la reserva internacional, ¿no? Y de hecho, observando lo que le pasa a la reserva internacional, que es mucho más inmediato que esperar la balanza de pago, yo puedo anticipar qué es lo que va a pasar con la balanza de pago, ¿no? ¿Okay? De hecho, la reserva internacional sale a diario, ¿okay? Es un indicador que el central publica diariamente, ¿okay? Mientras que el saldo de la balanza comercial tiene un rezago impresionante, ¿no? ¿Okay? En condiciones normales son 4 o 5 meses. ¿Okay? En condiciones de no te quiero decir nada, bueno, pasan 3 años y no te dicen nada, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que normalmente debería ocurrir, ¿no? Lo que yo debería esperar que ocurra, ¿no? Y lo que dicen los libros que debe ocurrir, ¿ok? Cuando el país produce productos de ventaja absoluta, ¿ok? La exportación no se mueve, ¿ok? Casi que es permanentemente constante, ¿ok? Y lo que se mueven son las otras cuentas, la importación y la exportación, ¿ok? Y bueno, en el 2010 pasó una cosa muy curiosa, ¿no? En el 2010 es cuando Chávez, el cambio estaba en 2.15 y decide ponerlo en 4.30, ¿no? ¿Okay? Obviamente 2.15 no es 2.15, ¿no? ¿Okay? 2.15 es 2.150.000, ¿no? Y 4.30 tampoco es 4.30, son 4.300.000, ¿no? Perdón, 4.300, ¿no? ¿Okay? Entonces, los números no están bien, ¿no? ¿Okay? Pero Chávez hace una cadena, ¿ok? Y él explica la lámina anterior, ¿no? Él dice, él dice que no va a devaluar, ¿ok? Que lo que va a hacer es ajustar el cambio, ¿ok? Que lo va a pasar de 2.15 a 4.30. Eso no es una devaluación, eso es un ajuste, dice él, ¿ok? Y él dice que va a pasar esto, ¿ok? Y curiosamente pasa esto, ¿ok? O sea, él devalúa y las exportaciones se caen, ¿ok? Las importaciones suben y las exportaciones suben, perdón, y las salidas de capital suben, ¿ok? Por lo cual las reservas internacionales siguieron cayendo, ¿ok? Es más, él anticipó que las reservas iban a mejorar y las reservas comenzaron a caerse, ¿ok? O sea, se dio lo contrario de lo que el tipo planteaba, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? ¿Ok? Bueno, en primer lugar, casi todas las empresas que exportaban, ¿ok? Ya estaban nacionalizadas, ¿ok? Y ya habían dejado de exportar. ¿Ok? Por lo cual la exportación sí se cayó. ¿Ok? Esa caída de la exportación obligó a que muchas cosas que se compraban a esas empresas, ¿ok? Tuvieron que ser compradas en el exterior y otras cosas más porque cada vez había menos empresas, ¿ok? Por lo cual la importación creció. ¿Ok? Y bueno, y como teníamos control de cambio, ¿ok? El único negocio rentable en un control de cambio es la salida de capital. ¿Ok? Entonces, bueno, no me pueden pedir más explicaciones, ¿no? Eso fue lo que pasó. ¿Ok? Y todo tiene una lógica, ¿no?
¿ok? Miren, la teoría económica se cumple, ¿ok? Lo que pasa es que la teoría económica no es lo que le enseñan en los libros, ¿no? La teoría económica hay que pensarla. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿y hubo de verdad una política cambiaria en Venezuela? ¿Ok? Miren esto, ¿ok? Este gráfico va del 92 hasta el 2012, ¿no? Después del 2012, no hay datos fiscales con los cuales armar esto, ¿ok? Pero antes había un tipo de cambio presupuestal, ¿no? O sea, el presupuesto salía el año anterior diciendo que el año que viene el tipo de cambio va a ser tanto, ¿no? Eso está graficado en color verde. ¿Ok? Y y además de eso había un tipo de cambio promedio, ¿no? Nominal promedio, el que el Banco Central permitía que ocurriese, ¿no? Que ellos decían que era un tipo de cambio libre, ¿ok? Que obviamente tuvo control de cambios entre 94 y 96 en esta gráfica. Entre junio del 94 y marzo del 96 hubo un control de cambio que fue el último control de cambios de Caldera, pero el último control de cambios de la economía venezolana antes de Chávez, ¿okay? El gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, tuvo un control de cambios aquí. ¿Okay? Y a partir del 2003 hubo un control de cambio que todavía no se ha terminado, ¿no? ¿Okay? Lo que nosotros estamos viviendo es un coletazo, una cosa que sigue siendo control de cambio. ¿Okay? Y si no me creen, ¿okay? Traten de hacer una transferencia internacional a ver si la pueden hacer. ¿Okay? ¿Okay? Y no estoy hablando de las sanciones, ¿no? Antes de que hubiesen sanciones no se podían hacer transferencias internacionales y decíamos que no teníamos ya control de cambio. ¿Ok? Entonces, fíjense, entre 94 y 96 hubo control de cambio y del 2003 en adelante, ¿no? Por lo cual ya también desde 2003 en adelante el gráfico es obvio, ¿no? ¿Ok? Además de que no hay tipo de cambio presupuestal. ¿Ok? Pero miren esto, ¿no? O sea, el tipo de cambio no se movió para buscar un determinado resultado de la balanza de pago, ¿okay? Y un determinado resultado en la Reserva Internacional, sino única y exclusivamente para atender al presupuesto nacional. O sea que la política fiscal, la política monetaria, perdón, la política cambiaria está supeditada a la política fiscal. Qué bonito. ¿Okay? Esto sí es bello. ¿Okay? Y eso está en este gráfico. Es más, miren, el único desfase aquí es el año 2002. ¿Okay? Y el 2002 tiene el desfase por una razón muy sencilla, porque ellos calcularon mal el tipo de cambio presupuestal, ¿okay? Y se vieron obligados en el mismo mes de enero a devaluar la moneda, echarle la culpa al mercado de la devaluación de la moneda, ¿okay? Y, y cubrir su falla de cálculo. ¿Okay? Pero este gráfico es hermoso. ¿Okay? Este gráfico me demuestra a mí por qué yo le debo quitar el poder al gobierno. ¿Okay? Porque el gobierno me empobrece cada vez que devalúa con el único objetivo de cubrir su déficit fiscal y seguir creando inflación. ¿Ok? Y no crear crecimiento económico. ¿Ok? Bueno, creo que hasta aquí llegó la clase de hoy. ¿Ok? Mañana mañana no, el jueves, el miércoles nos metemos con política monetaria y su efecto real en la economía venezolana, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, con gusto, ¿ok? De todos modos, a esto le falta menos de un minuto, ¿ok? Si hay preguntas, yo lo cierro y vuelvo a abrir, ¿no? ¿Ok? Pero ustedes me dicen. Sí, profe, porfa. Ajá, dígame. O Bueno, mejor profe, espérese un ¿sabes? momentico, espérese que esto se cierre, luego yo lo vuelvo a abrir y atiendo la pregunta. ¿Ok? Ok. Vale. Vamos a esperar que cierre para que